llamo Jesús Beltrán. Aunque en el universo del que provengo y por el cual estoy pagando con los mejores años de mi vida, todos, sin excepción, me conocían como el Chuy. Tengo 48 años. Los últimos 9, 3.285 días de un sol idéntico, anónimo y cruel. Los he pasado aquí, en una celda de máxima seguridad en el complejo penitenciario federal de Beaumont, Texas. Un cubo de concreto y acero de 6 por 9 pies, donde el amanecer no es más que un cambio en la tonalidad del zumbido eléctrico de las lámparas fluorescentes, que nunca, jamás se apagan. Es un sonido que se te mete en los huesos. Un recordatorio constante de que la noche y el día son conceptos para el mundo libre, no para ti. Aquí el tiempo no pasa, se acumula, como el polvo en los rincones que nunca limpias, como el óxido en el alma. El aire mismo es reciclado, viciado, impregnado del olor a desinfectante industrial, a sudor rancio y a esa desesperanza tan densa que casi podrías rascarla de las paredes. Cumplo una sentencia de 30 años por delincuencia organizada y secuestro. Cargos que suenan impresionantes en un tribunal, que llenan titulares y satisfacen a la opinión pública, pero que apenas rozan la superficie helada de la verdad. Durante casi una década, fui la sombra, el brazo derecho, el cobrador y, cuando era estrictamente, quirúrgicamente necesario, el ejecutor de un empresario que transformó la música regional mexicana en la lavadora de dinero más grande, ruidosa y descarada de Estados Unidos. Ustedes conocen su nombre, por supuesto. Es imposible que no. Salió en todos los noticieros. Su rostro sonriente y bronceado, con sus dientes blanqueados de $1 millón, en fotos de alfombras rojas junto a los artistas que él mismo manejaba y exprimía. Roberto Gómez. Un nombre tan común, tan inofensivo como John Smith. Un nombre que no evoca nada. Pero detrás de esa fachada de promotor de éxito, de mecenas de la cultura popular, se escondía un monstruo de una frialdad y una ambición sin límites. Un hombre que veía a las personas no como almas, sino como activos en una hoja de balance. Activos que podían apreciarse o liquidarse según las necesidades del mercado. Y hoy, desde este hoyo sin eco donde el tiempo se mide en bandejas de comida insípida que sabe a cartón mojado y en los pasos rítmicos de los cambios de guardia, he decidido contar la verdad. No la versión descafeinada y pasteurizada que leyeron en los periódicos o la que destrozaron como carroñeros en los programas de chismes. No la ficción legal que mis abogados, pagados por él, y los fiscales federales acordaron en un pacto que me enterró a mí para salvar a peces mucho más gordos. La verdad cruda, la que huele a sudor frío, a tequila barato derramado sobre una mesa pegajosa y al olor metálico y acre de la pólvora vieja. Todo, absolutamente todo lo que creen saber sobre el caso de Larry Hernández, el famoso cantante de corridos, es una puta y elaborada mentira. Una historia de vaqueros escrita por publicistas y abogados de Beverly Hills para calmar a las masas, vender una narrativa simple de bueno contra malo y, lo más importante, ocultar la verdadera naturaleza de la bestia que opera a plena vista. Yo estuve ahí. Yo fui uno de los 2 hombres que lo retuvo contra su voluntad en ese cuarto de hotel anónimo y deprimente en Carolina del Sur. Y no fue por un malentendido de unos cuantos miles de dólares, como se dijo. No fue el capricho de un promotor borracho con el ego herido. Fue por una regla de negocio tan antigua como el polvo del desierto de Sonora. Si te pagan por un trabajo, haces el puto trabajo. Y si fallas, si faltas a tu palabra, devuelves la lana, hasta el último y jodido centavo. El mundo del espectáculo y el del narcotráfico no son 2 mundos paralelos que se tocan en las esquinas.
Son el mismo pinche mundo con diferente música de fondo. Un matrimonio por conveniencia donde uno pone las balas y el otro los aplausos. Y durante 10 años, yo fui el cabrón que se aseguraba de que todos, desde el cantante más famoso con su cinturón de hebilla de diamantes hasta el dueño del club más mugroso en un pueblo perdido de Iowa, bailaran al mismo son. Seguro se estarán preguntando, si es que les queda algo de curiosidad por un hombre como yo, un fantasma en el sistema. ¿Cómo un tipo que creció con el olor a grasa y a llanta quemada en un taller mecánico en Laredo, Texas, termina siendo el perro de ataque de un cartel? ¿Cómo pasas de cambiar un filtro de aceite, con las manos partidas y las uñas permanentemente negras, a romperle las piernas a un deudor? Créanme, no fue por ambición, no al principio. Yo no soñaba con camionetas blindadas, ni con colgarme cadenas de oro que te joden el cuello y te hacen parecer un idiota. No anhelaba el poder, ni ese falso respeto que nace del miedo. Mi historia, como la de tantos otros que terminan en lugares como este, empezó con la soga al cuello. Empezó con desesperación pura y dura, de esa que te sabe a bilis en la garganta al despertar. Mi padre, un hombre duro como el acero de los motores que reparaba, un roble que yo creía inmortal, murió de un infarto fulminante mientras cambiaba una transmisión de un F-150. Se desplomó sobre el charco de aceite, y con él se desplomó mi mundo. El taller, el universo entero que conocía, se detuvo. Yo tenía 38 años, y de la noche a la mañana me convertí en el patriarca de una familia rota, una responsabilidad para la que no estaba preparado. Nos dejó el taller, Beltrán & Son, un negocio que apenas daba para vivir, una reliquia de un tiempo más simple y una deuda de $60,000 con la gente equivocada. No era un banco, no era una financiera. Eran prestamistas locales, tipos que operaban desde la trastienda de una cantina llamada El Rincón del Olvido, y cuyos métodos de cobro no incluían cartas certificadas ni llamadas amables. Eran tiburones de tierra. Olían la sangre de la necesidad a kilómetros. El jefe de esa pequeña banda era un hombre al que llamaban El Sapo, un tipo gordo y calvo cuya sonrisa nunca le llegaba a los ojos. Unos ojos pequeños y porcinos que te evaluaban como si fueras un trozo de carne. Mi madre, una mujer frágil cuya vida dependía de las inyecciones de insulina para su diabetes tipo 1, necesitaba medicinas que costaban un ojo de la cara. Un lujo que ya no podíamos permitirnos. La deuda era un monstruo insaciable. Con cada semana que pasaba, los intereses la hacían más grande y más fea. Intenté todo lo humanamente posible. Trabajaba 18, a veces 20 horas al día. Mis manos agrietadas y permanentemente negras de grasa. El olor a gasolina impregnado en mi piel. Vendí el viejo Ford Mustang del 68 de mi padre. Su único orgullo. El coche que reconstruyó desde cero, tornillo a tornillo, por una miseria que apenas cubrió los intereses de un mes. Y las visitas de los cobradores se volvieron un ritual de humillación. Primero eran amenazas verbales. El Sapo enviaba a sus 2 gorilas, 2 hermanos gemelos con cara de nada, a los que todos llamaban los cuates. Llegaban al taller, se sentaban en unas cajas de herramientas y me miraban trabajar en silencio durante horas. Una presencia intimidante que espantaba a los pocos clientes que me quedaban. El tiempo corre, Chuy, y la paciencia del patrón se acaba, decía uno de ellos antes de irse. Luego, un cristal roto del taller, una mañana, para darnos los buenos días. Después, las llantas de los coches de los clientes rajadas durante la noche. Una forma sutil de decirme que mi negocio era suyo. Una noche, me esperaron afuera, cuando cerraba. Eran los cuates y el Sapo en persona. No dijeron mucho.
Solo me dieron una calentadita que me dejó 3 costillas fisuradas y el labio partido. Mientras yo escupía sangre en el asfalto, sintiendo el sabor metálico mezclado con la tierra, el sapo se agachó, su enorme humanidad bloqueando la luz de la farola. Su aliento olía a cerveza barata y a desprecio. Esto es para que no se te olvide el próximo pago. La próxima visita se la hacemos a tu jefecita, para explicarle a ella por qué su hijo es un irresponsable. A lo mejor a ella se le ocurre cómo puedes pagar. Fue ahí, con la boca llena de sabor a metal y el miedo helándome los huesos, que apareció Roberto Gómez. No llegó como un capo de la mafia, con música de corrido de fondo. Llegó como un salvador, un ángel improbable vestido con un traje italiano a la medida que costaba más que mi camioneta. Un tipo elegante, de sonrisa fácil y palabra medida, con un reloj Patek Philippe que valía más que mi casa y el taller juntos. Era cliente ocasional, le gustaban los coches clásicos y mi padre le había hecho algunos trabajos. Se enteró de alguna manera. Me vio al día siguiente, cojeando, con la cara hinchada, y en lugar de la lástima que vi en otros, en sus ojos vi una oportunidad. Me invitó a un café en un localito al lado del taller. Un lugar de mala muerte que olía a frijoles quemados. El contraste entre su traje impecable y las sillas de vinilo rotas era surrealista. Escuché de tus problemas, Chuy. Lamento profundamente lo de tu viejo. Era un buen hombre, un hombre de palabra, dijo, con una sinceridad que hoy sé que era perfectamente ensayada. Dejó que el silencio hiciera su trabajo antes de soltar la oferta. Yo puedo ayudarte. Puedo pagar esa deuda, hoy mismo, en efectivo. A cambio, solo necesito que trabajes para mí. Necesito un hombre leal, un hombre de confianza. Alguien que no haga preguntas y sepa seguir órdenes. En ese preciso instante, con la imagen de mi madre aterrorizada en mi mente, con el dolor punzante en mis costillas, habría vendido mi alma al diablo por sacarla de esa ecuación. Y eso fue exactamente lo que hice. Le di la mano, y mi destino quedó sellado. Acepté. Al día siguiente, el sapo recibió su dinero en una bolsa de papel. Nunca más volví a saber de él. Y yo, Jesús Beltrán, mecánico de Laredo, le pertenecía en cuerpo y alma a Roberto Gómez. Parte principal. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego. Mi primer jale no fue violento. No hubo sangre ni gritos. Fue una prueba de nervios, un examen para medir mi temple y mi capacidad para obedecer sin cuestionar. Para ver si el mecánico asustado podía transformarse en otra cosa. Roberto me llamó a su oficina. Un lugar opulento en el piso más alto de un rascacielos que dominaba Houston. El lugar olía a cuero caro, a poder y a un perfume de nicho que costaba más que mi renta mensual de un año. Las paredes eran de cristal, y debajo de nosotros, la ciudad se extendía como un mapa de circuitos eléctricos, un universo indiferente a mi pequeña existencia. Me sentí como una cucaracha en un palacio. Me sirvió un vaso de agua con gas, un gesto que me pareció ridículamente sofisticado. Puso un maletín de piel de cocodrilo sobre su escritorio de caoba pulida. Lo abrió con un clic satisfactorio que resonó en el silencio. Dentro, perfectamente ordenados en fajos de 100, había $200,000 en efectivo. El olor a tinta y papel viejo, a dinero, llenó el aire. Un aroma embriagador y peligroso. Lleva esto al manager de los Inquietos del Norte, dijo Roberto, su voz tranquila, como si me pidiera llevar su traje a la tintorería. Están hospedados en el Four Seasons, suite presidencial. Ve solo. No hables con nadie más. Entrégalo. Asegúrate de que lo cuenten, y te vas. ¿Entendido, Chuy? Entendido, dije, mi voz apenas un susurro. Una cosa más, añadió, mirándome fijamente.
Mantente limpio, Chuy. Mantente enfocado. Los vicios te hacen débil, te hacen descuidado, te hacen hablador. Asentí, la boca seca. El corazón me latía en la garganta con la fuerza de un pistón desbocado durante todo el viaje por la I-10. Cada coche que se me acercaba por el retrovisor era la ley o los rivales. El peso de ese maletín en el asiento del copiloto era físico, como si llevara ladrillos de plomo. Sentía las miradas de todos los conductores sobre mí, como si el dinero oliera, como si de alguna forma todos supieran lo que transportaba. Mis manos sudaban sobre el volante de mi vieja Ford. Mis nudillos estaban blancos. ¿Y si me paraba un policía por una luz rota? ¿Y si me asaltaban en un semáforo? Cada escenario posible era una catástrofe. Me repetía a mí mismo: eres invisible, solo un tipo más en la carretera. Pero sentía un foco gigante sobre mí. Llegué al hotel, un monumento al lujo que me hizo sentir sucio y fuera de lugar, con mis botas de trabajo y mis jeans. El valet, un joven con un uniforme ridículo, me miró de arriba a abajo con un desdén apenas disimulado. Le di las llaves y entré a un lobby que parecía una catedral, con suelos de mármol que reflejaban las lámparas de araña de cristal. Subí en el elevador de cristal hasta el penthouse, sintiendo la presión en mis oídos. En la suite presidencial, la puerta la abrió el manager, un tipo gordo y sudoroso con una camisa de seda que le quedaba pequeña y amenazaba con reventar en los botones. Dentro, la suite olía a alcohol caro, a humo de cigarro y al perfume dulzón de mujeres. Dos chicas muy jóvenes, con la mirada perdida y el maquillaje corrido, estaban sentadas en un sofá de cuero blanco, mirando una caricatura en la televisión de pantalla plana que ocupaba toda una pared. La tensión era palpable. Una capa de mugre invisible sobre todo el lujo. El manager, sin saludar, tomó el maletín. Lo puso sobre una mesa de cristal y contó el dinero frente a mí con una rapidez impresionante. Sus dedos gordos moviéndose como arañas sobre los billetes. No dijo una sola palabra durante el conteo. Solo el sonido del papel y su respiración pesada llenaban la habitación. Al terminar, me miró, asintió y con un gesto me ofreció una línea de cocaína de un platito de plata que estaba sobre la mesa, junto a una botella de Buchanan's a medio vaciar. «Ándale, compa, para el susto», dijo su primera frase. Recordé la advertencia de Roberto. «No, gracias, tengo que manejar», dije, con una voz que apenas reconocí como la mía, demasiado formal, demasiado tensa. Me miró con una sonrisa burlona. «Como quieras, soldadito». Salí de ahí sintiendo una mezcla de terror y una adrenalina tan pura que era casi adictiva. Acababa de mover en una hora más dinero del que mi padre, con sus manos rotas y su espalda encorvada, vio en toda su vida. Esa fue mi iniciación. Mula de efectivo. Durante meses, esa fue mi vida. Movía la lana de los bailes, los anticipos para los artistas, los pagos a los dueños de los locales. Todo en fajos de billetes de 20 y de 100. Viajaba por todo Texas, a veces hasta California, Arizona o Chicago, en coches alquilados que cambiaba cada semana. Empecé a entender la verdadera escala de la operación. Los bailes, los jaripeos, los conciertos, no eran el negocio, eran la fachada, el teatro. El verdadero negocio, el corazón de la bestia, era lavar los millones de dólares en efectivo que subían de México. El dinero sucio de la venta de droga en las calles de Estados Unidos se mezclaba con el dinero limpio de las entradas, de la venta de cerveza y mercancía, de los patrocinios falsos. En los libros de contabilidad, todo se convertía en ganancias de eventos artísticos. Limpio, legal, intocable. Y los artistas,
La mayoría sabía en qué juego estaban metidos. A algunos no les importaba mientras el cheque tuviera suficientes ceros. Otros estaban demasiado asustados para decir que no, atrapados en la telaraña. Cantar en una fiesta privada para un jefe de plaza en Reynosa o en Culiacán no era una invitación. Era una orden judicial de un tribunal sin apelación. Y mi trabajo, inevitablemente, evolucionó. De transportar el dinero, pasé a cobrarlo. Mi bautismo de fuego real llegó en Dallas. El dueño de un club nocturno de moda, un tipo engreído llamado Sal, se quiso pasar de listo. Roberto le había adelantado una fuerte suma para remodelar el local, a cambio de fechas exclusivas para nuestros artistas durante un año. El tipo agarró la lana, hizo unas cuantas reparaciones de mierda y luego le dio las mejores fechas de fin de semana a un promotor de la competencia. Roberto me llamó. Su voz era tranquila, gélida. Chuy, ve a Dallas. Llevas al flaco contigo. Recuérdale a este pendejo quién le dio de comer y quién le puede quitar el plato. Fuimos con el flaco, un joven silencioso y flaco como un alambre, pero con una mirada vacía que helaba la sangre y una reputación que lo precedía. Entramos al club una tarde. Olía a desinfectante barato y a cerveza rancia. Estaba vacío, solo Sal y un par de meseros limpiando. El dueño se puso gallito. Se sintió seguro en su territorio. Nos vio llegar, con nuestras botas y nuestras chamarras de piel, y sonrió con arrogancia. ¿Qué se les ofrece, muchachos? ¿Vienen a buscar trabajo? Le expliqué con calma la razón de nuestra visita. Él se rió en mi cara. Díganle a Roberto que se forme en la fila, que hay otros antes que él. Este es mi negocio. Me volví hacia el flaco. No necesité decir nada. Él entendió. Sin cambiar la expresión de su rostro, abrió una maleta de lona que llevaba y sacó un bat de béisbol de aluminio. Yo simplemente fui a la puerta principal y le puse el seguro. El sonido del cerrojo hizo más efecto que un grito. Los dos meseros se quedaron paralizados, como venados frente a los faros de un coche. Sal dejó de sonreír. Su rostro se convirtió en una máscara de confusión y miedo. ¿Qué hacen? Educación, le dije. Fue ahí que crucé la línea. Una parte de mí, la que aún olía a grasa de motor y recordaba las manos de mi padre, gritaba que me fuera, que esto no era yo, pero otra parte, la que recordaba el sabor de mi propia sangre en el asfalto, tomó el control. No le tocamos un pelo a Sal. Le rompimos las rodillas a cada una de las sillas de su preciada zona VIP. Una por una, metódicamente, sin prisa. El sonido del bat contra la madera y el terciopelo era seco, brutal, un eco en el club vacío. Luego, le rompimos la barra de mármol, las botellas de coñac y tequila más caras, los espejos que cubrían las paredes. El sonido de los cristales rotos en el silencio del club era ensordecedor, una sinfonía de destrucción. El flaco trabajaba con una eficiencia aterradora, sin una gota de sudor en la frente, como si estuviera podando un jardín. Cuando terminamos, el lugar parecía una zona de guerra. Me acerqué a Sal, que estaba blanco como el papel, temblando en una esquina junto a la máquina de hielo. Le puse una mano en el hombro, un gesto casi amistoso. Le hablé en voz baja, para que tuviera que esforzarse en escucharme. El patrón es un hombre de negocios. Considera esto el pago de intereses por la espera. La próxima vez, si es que hay una próxima vez, venimos a cobrar el capital. Y el único mobiliario que vamos a romper vas a ser tú. Una semana después, Roberto tenía sus fechas exclusivas y un sobre con $50,000 extra como compensación por las molestias. Yo había pasado la prueba,
Había demostrado que podía ser frío, que podía infundir un miedo paralizante sin necesidad de disparar una sola bala. Me había graduado. Y en el viaje de regreso a casa, en el silencio de la camioneta, me di cuenta de que esa parte de mí que gritaba en el club se había callado para siempre. Episodio 2. La revelación. Fue entonces cuando empecé a ver la verdad completa, las capas de la cebolla, el verdadero poder que se escondía detrás de Roberto Gómez. Yo, en mi ingenuidad, creía que él era el jefe, la cima de la pirámide. ¡Qué iluso! Una noche, después de un concierto de Gerardo Ortiz en San Antonio que generó casi $1 millón solo en la puerta, estábamos en la oficina de atrás. El aire era una mezcla densa de sudor, alcohol, perfume barato de las admiradoras y el olor inconfundible del dinero recién contado. Estábamos celebrando. Roberto estaba eufórico, descorchando una botella de Dom Perignon, riendo a carcajadas, actuando como el rey del mundo. Salud, Chuy. Somos una puta máquina de hacer dinero. Éramos Roberto, yo y un par de sus contadores de confianza, apilando fajos de billetes en maletas deportivas. La música del club todavía retumbaba a través de las paredes. De repente, a pesar del ruido, noté que el guardia de seguridad que siempre estaba en la puerta de la oficina había desaparecido. Momentos después, la puerta se abrió sin que nadie tocara. El sonido de la música se hizo más fuerte por un segundo y luego se atenuó cuando la puerta se cerró. Entraron 2 hombres. No se parecían a nosotros. No llevaban joyas ostentosas, ni botas de piel exótica. Vestían discretos, casi como oficinistas, con pantalones de pinzas y guayaberas bien planchadas. Pero sus ojos eran de acero puro y sus movimientos eran económicos y precisos, como los de depredadores. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. El ruido de la celebración murió. La sonrisa de Roberto se congeló y luego se desvaneció, reemplazada por una máscara de respeto temeroso. Los 2 hombres no saludaron. Uno de ellos, mayor, con el rostro curtido por el sol del desierto y unas manos callosas que parecían capaces de romper rocas, simplemente miró las maletas llenas de dinero y luego a Roberto. No hablaron con nadie más. Se dirigieron a él en un español norteño, seco y cortante. «Se ve que fue buena noche, Robertito», dijo el mayor, y la forma en que usó el diminutivo fue una bofetada. Roberto, el hombre al que todos temían, el que hacía temblar a artistas y promotores con una sola llamada, parecía un niño regañado frente a ellos. Sudaba profusamente, a pesar del aire acondicionado. «Señores, bienvenidos. Todo en orden, como siempre», tartamudeó. Asentía a todo lo que le decían en voz baja. Una conversación que no pude escuchar, pero cuyo tono era de pura dominación. Se llevaron 3 maletas deportivas repletas de dinero sin siquiera contarlo, como si estuvieran recogiendo la basura. Cuando por fin se fueron, cerrando la puerta suavemente detrás de ellos, un silencio pesado llenó la habitación durante casi 1 minuto. Roberto respiró hondo, como si hubiera estado conteniendo el aliento, y se sirvió un whisky doble que se bebió de un trago. Sus manos temblaban ligeramente. «Son los contadores», me dijo, sin que yo le preguntara, como si necesitara justificar su sumisión ante mí, su empleado. «Vienen de arriba». Arriba era la frontera. Arriba eran los verdaderos dueños del circo. En ese momento entendí la estructura. Roberto Gómez era solo un gerente de alto nivel, un teniente a cargo de la lucrativa división de entretenimiento del Cártel del Golfo. Toda la industria de la música regional en el sur de Estados Unidos y más allá estaba controlada por ellos o por sus rivales de Sinaloa. Cada promotor, cada dueño de club, cada estación de radio importante, cada manager.
o pagaba piso o trabajaba directamente para ellos. Era una red invisible y poderosa que lo controlaba todo. La revelación no me asustó, me heló. Me di cuenta de que no estaba en el negocio de la música, estaba en una guerra, y yo era solo un soldado raso sin derecho a conocer el plan de batalla. Episodio 3. El ascenso. Mi reputación creció. Me convertí en el hombre para los trabajos sucios, el solucionador de problemas. Mi lealtad y mi frialdad me hicieron indispensable para Roberto. Cuando un artista de renombre se negaba a ir a la fiesta de cumpleaños de la hija de un capo, yo era el que iba a su hotel de 5 estrellas y le convencía con argumentos que no podía rechazar. Cuando un locutor de radio no quería poner en rotación las canciones de nuestros artistas, yo le hacía una visita a la cabina para discutir amistosamente su programación. Roberto ya no me daba órdenes detalladas. Solo me planteaba el problema. Se fiaba de mi criterio, de mi capacidad para la violencia psicológica. Una vez, un promotor rival, un polaco llamado Stanislaw Kowalski, empezó a organizar eventos en Chicago, que considerábamos nuestra plaza. Se estaba metiendo en nuestro terreno, trayendo artistas de la competencia y bajando los precios para jodernos. Roberto me llamó. Chuy, este polaco me está tocando los cojones. Ve a Chicago y explícale que el mercado inmobiliario aquí es muy exclusivo. Que busque otro barrio para jugar. Volé a Chicago. No llevé a nadie de Texas. Roberto tenía contactos en todas partes. Me dio el número de un par de cholos locales que trabajaban para la organización. Me reuní con un informante nuestro, un tipo flacucho y nervioso llamado Rico, que trabajaba de técnico de sonido en uno de los locales de Kowalski. Nos vimos en un diner grasiento que olía a café quemado y a desesperación. Rico, sudando a pesar del frío de Chicago, me dio los horarios del promotor, sus rutinas, la dirección de su oficina. Este tipo es cabrón, Chuy. No se asusta fácil, me advirtió, sus ojos moviéndose de un lado a otro. No necesito que se asuste, le respondí. ¿Necesito que entienda? Esa era mi nueva filosofía. El miedo es temporal. La comprensión es permanente. No planeé un ataque violento. Eso era ruidoso, dejaba rastros. Planeé algo más sutil, más psicológico. Una noche, con los 2 cholos locales, esperamos a que Kowalski cerrara su oficina. No forzamos la entrada. Uno de los locales era un cerrajero decente. Entramos en silencio. La oficina era impersonal, olía a ambientador de pino. No tocamos nada. No robamos dinero ni computadoras. Fuimos a la pequeña cocina, agarramos una botella de vodka polaco carísimo que tenía en un mueble bar. La vaciamos en el fregadero. Luego, fuimos a su escritorio. De una pequeña caja, saqué un canario muerto que había comprado esa misma tarde en una tienda de mascotas. Lo coloqué con cuidado sobre su teclado, junto a una nota que había escrito a mano con letra clara y simple. Aquí no se canta sin permiso. Nos fuimos tan silenciosamente como llegamos. 2 días después, Roberto me llamó. Se estaba riendo a carcajadas. Chuy, no sé qué mierda hiciste, pero el polaco acaba de cancelar toda su gira. Dice que se retira del negocio de la música latina por razones personales. Nunca maté a nadie. Esa era la regla de oro de Roberto. Los muertos llaman la atención, Chuy. Los muertos traen a los federales, al FBI, a la DEA. La gente asustada, en cambio, solo obedece y guarda silencio. Me hice bueno en eso, terriblemente bueno. Ganaba bien, muy bien. Le compré a mi madre una casa en un barrio cerrado, con jardín y seguridad. Le pagué el mejor tratamiento médico que el dinero podía comprar. Me compré una Escalade negra con los cristales tintados y empecé a usar ropa de marca. Estaba viviendo el sueño americano, o la versión retorcida de la pesadilla. La línea entre el bien y el mal
era tan delgada que hacía tiempo que había dejado de verla. Episodio 4. La culminación. Y entonces, en el cenit de mi carrera en las sombras, llegó el caso de Larry Hernández, septiembre de 2015. Todo el desmadre, todo este castillo de naipes que se vino abajo, empezó por una boda, pero no cualquier boda. La hija de un personaje muy pesado en México, un asociado del cartel de altísimo nivel, se casaba. Roberto había cerrado el trato directamente con él. Larry Hernández cantaría en la boda por una cifra exorbitante. Se le pagó por adelantado un anticipo de $500,000 en efectivo. Era un jale sencillo, de bajo riesgo. Volar a un rancho privado, cantar un par de horas, recoger el resto del pago y volver. Pan comido. Pero Larry, o su equipo, cometieron un error fatal. Un error de juicio, de arrogancia, o de simple estupidez, que casi les cuesta la vida. No se presentó. La llamada de Roberto me encontró en casa. Su voz no era de enojo, era de una furia fría y blanca. Este cabrón me acaba de humillar. Me hizo quedar como un pendejo con gente con la que no se juega. Tiene un concierto programado en Newberry, Carolina del Sur. Quiero que vayas para allá con el flaco. No vuelve a subirse a un escenario en su puta vida hasta que me devuelva mi dinero. Y cuando digo mi dinero, me refiero a cada puto dólar de los 500,000. Volamos a Carolina del Sur en un jet privado. El concierto fue en un lugar llamado El Aguaje, un local polvoriento y lleno hasta reventar. Lo seguimos a distancia hasta su hotel, un Holiday Inn genérico a las afueras del pueblo. Esperamos a que subiera a su cuarto con uno de sus asistentes. Le dimos unos minutos. Entonces, subimos. Tocamos la puerta. El asistente, un muchacho joven llamado Jesús, abrió y nos vio. Su rostro cambió. Intentó cerrar de un portazo, pero yo ya había metido la punta de mi bota. Empujamos y entramos. Éramos solo el flaco y yo, sin armas de fuego visibles, solo una pistola de electrochoques que el flaco llevaba en la cintura. Larry estaba ahí, quitándose la camisa sudada del concierto. Nos vio y se quedó pálido. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Le hablé con calma. Larry, buenas noches. Venimos de parte del señor Roberto Gómez. Dice que le debes un dinero y que está muy, muy decepcionado contigo. Quiere que se lo devuelvas ahora mismo. Empezó a balbucear excusas. Que si el manager, que si un malentendido. Lo corté en seco. Larry, no estamos aquí para negociar. Tienes dos opciones. Opción A, nos das el dinero ahora. Opción B, te subimos a una camioneta que está esperando abajo y te llevamos a un lugar donde vas a cantar gratis por el resto de tu corta vida. Su asistente intentó hacerse el valiente. Oigan, no pueden hacer esto. Voy a llamar a la policía. El flaco, en un movimiento rápido como el de una serpiente, lo empujó contra la pared y le puso la pistola de electrochoques en el cuello, sin activarla. Las dos puntas metálicas se clavaron en su piel. Tú cállate o te prendo como arbolito de Navidad, pendejo. Siseó. El miedo en esa habitación de hotel se volvió tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Larry Hernández, el ídolo de los corridos pesados, el que cantaba sobre hazañas de narcos, estaba temblando como una hoja. No tengo el dinero aquí, dijo con la voz rota. Perfecto, le respondí. Entonces vamos a esperar a que abran los bancos mañana. Mientras tanto, eres nuestro invitado. Les quitamos los celulares. La noche se hizo eterna. El teléfono del cuarto sonó 2 veces. La primera era su manager. Puse mi celular en altavoz y le indiqué a Larry lo que tenía que decir. Que estaba cansado, que no lo molestaran. Su voz temblaba. La segunda vez sonó cerca de las 2 de la mañana. Fue un número desconocido. Contesté.
Era una mujer, probablemente su esposa, preguntando por él. Le dije que era el gerente del hotel, que el señor Hernández había dejado instrucciones de no ser molestado. Cada llamada aumentaba la tensión. En un momento, alguien tocó la puerta. Era el servicio de habitaciones con un pedido que no habíamos hecho. El flaco se acercó a la puerta, con la mano en el taser. «Se equivocó de cuarto», dijo con voz grave a través de la madera. Escuchamos los pasos alejarse. El corazón me martilleaba en el pecho. Larry intentó razonar, ofreció pagar una parte. «Todo o nada», le repetíamos. Finalmente, al día siguiente, a través de una serie de transferencias telefónicas, reunió una parte importante del dinero, unos $200,000, y juró por su vida que entregaría el resto. Roberto, al ver que el asunto se estaba calentando demasiado, aceptó. Antes de irnos, me acerqué a Larry. Estaba sentado en la cama, deshecho. Lo miré fijamente a los ojos. «Esto nunca pasó. Si abres la boca, si le dices a alguien, a quien sea, lo que ocurrió aquí, sabemos dónde vives. Sabemos dónde estudian tus hijos, tu carrera, tu familia. Todo se acaba. ¿Entendido?». Asintió, sudando frío. Nos fuimos. Creímos que todo había terminado. Qué equivocados estábamos. Alguien habló. Probablemente el asistente. Unos días después, estalló la bomba. La policía emitió una orden de arresto contra Larry Hernández por secuestro. Pero la historia era una caricatura. Una disputa por $16,000 con un promotor local. $16,000. Una cortina de humo diseñada por sus abogados para ocultar la verdadera y peligrosa razón. El $500,000 de un cartel. Punto de inflexión. La llamada. El arresto de Larry en el aeropuerto de Ontario, California, fue un terremoto mediático. De repente, el nombre de Roberto Gómez estaba en todos los noticieros. El FBI, que ya lo investigaba discretamente, aceleró la investigación. La discreción, la regla de oro, se había ido al carajo. Roberto entró en pánico. Se volvió paranoico. Veía traidores en cada sombra. Y los jefes de México estaban furiosos por la atención no deseada. Yo, de repente, me convertí en un problema. Era un cabo suelto. Un día, Roberto me llamó. Su voz era extraña, demasiado calmada, falsamente amistosa. «Chuy, necesito que me hagas un favor. Vete a McAllen. Un promotor local nos está causando problemas. Ve y habla con él. Ya sabes cómo». Me dio una dirección. Un almacén abandonado en una zona industrial cerca de la frontera. En cuanto colgué, un frío glacial me recorrió la espalda. Era una trampa. En el argot, a eso le llamábamos una calentadita. Un lugar donde te citan para matarte. Me quedé sentado en mi camioneta durante 1 hora, el motor apagado, en el estacionamiento de un supermercado. El silencio era total. Solo el zumbido de un refrigerador cercano. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? La respuesta era obvia. Yo sabía la verdad del caso Larry Hernández. Yo era el vínculo directo. Si el FBI me agarraba, podía hundirlo todo. La lealtad, me di cuenta en ese momento, era una mercancía con fecha de caducidad, y la mía acababa de vencer. Mi mente se convirtió en un torbellino. ¿Ir a McAllen? Es una sentencia de muerte. ¿Y si me equivoco? ¿Si de verdad es un trabajo? No, Chuy, no seas pendejo. La voz de Roberto era la voz que usaba cuando mentía a los artistas, cuando les prometía el cielo sabiendo que los iba a joder. Era la misma calma falsa. Me está entregando. ¿O me va a matar él mismo para cerrar el círculo? Pensé en mi madre, en la casa segura que le había comprado con este dinero sucio. ¿Qué sería de ella si yo desaparecía? Pensé en mi padre, en sus manos llenas de grasa y honor,
y sentí una oleada de vergüenza tan profunda que me quemó la garganta. Él murió por su trabajo, un trabajo honesto. Yo iba a morir por uno sucio, traicionado por el hombre que supuestamente me había salvado. Tengo dos opciones, me dije, las manos temblando sobre el volante. Voy a McAllen y enfrento mi destino. A lo mejor lucho. A lo mejor me los llevo por delante. Pero al final, el resultado es el mismo. Una bala en la nuca y un entierro anónimo en el desierto. O corro y me escondo. ¿Pero a dónde? Ellos tienen ojos en todas partes, y ahora el gobierno también me busca. Soy un fantasma atrapado entre dos cazadores. Por primera vez en 10 años, desobedecí una orden. La decisión no fue valiente. Fue un acto de pura supervivencia animal. No fui a McAllen. Fui a mi casa, agarré una mochila con todo el efectivo que tenía guardado. Unos $80,000. Le di un beso en la frente a mi madre mientras dormía y me despedí de ella con la mentira más dolorosa de mi vida, dejándole una nota diciendo que tenía un viaje de negocios largo e imprevisto. Desaparecí. Empezó la cacería. Y no hay nada más aterrador que ser cazado por la misma gente para la que trabajabas. Conocían mis hábitos, mis contactos. Y al mismo tiempo, el FBI también me buscaba. Estaba atrapado entre dos fuegos. Pasé semanas moviéndome de motel de carretera en motel de carretera, usando nombres falsos, pagando todo en efectivo. Una noche, en un motelucho en El Paso que olía a lejía y a tristeza, vi mi propia cara en las noticias. Jesús el Chuy Beltrán, buscado para ser interrogado, estaba quemado. Roberto me había entregado. Les dio mi nombre a los federales como un gesto de buena fe, para ofrecerles un chivo expiatorio. Sabía que no podía correr para siempre. Mi dinero se estaba acabando. Estaba completamente solo. Una tarde, agotado y descuidado, cometí un error estúpido. Usé mi tarjeta de débito para comprar un refresco en una máquina expendedora. Un cargo insignificante de $2 con 50 centavos. Eso fue todo lo que necesitaron. 2 días después, mientras salía de mi cuarto de motel al amanecer, 2 hombres de aspecto corriente me bloquearon el paso. Jesús Beltrán, somos del FBI. Estás arrestado. No corrí. Solo sentí una extraña y abrumadora sensación de alivio. La cacería había terminado. En el coche, uno de los agentes me dijo: tuvimos un poco de ayuda para encontrarte. Alguien quería que te encontráramos rápido. Lo sabía. Roberto me había vendido. Y aquí estoy. 9 años después, Roberto Gómez fue sentenciado también. Le dieron 10 años, un acuerdo de risa por cooperar. Seguramente ya está fuera, disfrutando de los millones que logró esconder. Larry Hernández usó el escándalo para hacerse aún más famoso. Y yo, el Chuy, el peón, me pudro aquí, pagando por todos ellos. ¿Por qué hablo ahora? Porque ya no me queda nada que perder. Mi madre murió hace 2 años. Me enteré por una carta. No pude ir a su funeral. No tengo a nadie a quien proteger. Y estoy cansado del silencio. Cansado de que la gente crea la mentira. La verdad es más sucia y más simple. No hay glamour en esta vida. Solo hay dinero, miedo y traición. Yo entré en este mundo por desesperación, para salvar a mi familia, y terminé convirtiéndome en el monstruo del que intentaba protegerlos. Estoy sentado en esta caja de hormigón. Mi vida se acabó el día que me arrestaron. Pero antes de que la nada me trague, tenía que contar la verdad. No busco perdón. Para gente como yo no existe ese lujo. Lo hago para que, si alguien escucha, sepa que los monstruos que ven en la tele son solo los empleados. Los verdaderos dueños del infierno visten trajes caros y se sientan en juntas directivas.
Son ellos los que mueven los hilos. Y si alguna vez la vida te pone contra la pared, si alguna vez la desesperación te hace mirar hacia el camino fácil, recuerda mis palabras desde esta celda. En este juego, la única salida garantizada es una bolsa de plástico negra o una puerta de acero como esta. Y ninguna de las dos, te lo aseguro, se abre desde adentro.